Bienvenidos a la unidad número 5, que es supervisión y revisión del proyecto. Bueno, en esta parte estamos hablando ya de lo que es prácticamente el último paso para dar por terminado nuestro proyecto, ¿sí? Entonces vamos a hablar básicamente de un proyecto que está prácticamente terminado. Entonces, para ello tenemos que llevar a cabo 3 tareas principales. Una de ellas es el seguimiento. ¿A qué se le llama seguimiento? Bueno, aquí nos dice que es el proceso de recopilación de datos sobre el funcionamiento real del proyecto y su incorporación al programa, así como la obtención de los informes pertinentes para que el director y el personal implicado estén informados de los cambios ocurridos frente a la programación de trabajos inicial. Entonces, una vez que terminamos nosotros nuestro proyecto y que está ya funcionando, entonces vamos a recopilar datos. ¿Qué es recopilación de datos? Bueno, vamos a empezar a investigar un poco a ver cómo está funcionando, si realmente está obteniéndose los resultados que esperamos, ¿sí? Y obviamente esos datos los vamos a plasmar en un informe. Este informe lo vamos a enviar a las personas que están implicadas en caso de que se requiera algún cambio, ¿verdad? Es muy difícil que un proyecto al término no nos dé algún resultado o no nos arroje algún resultado que necesitamos hacer cambio. Entonces, casi siempre vamos a encontrar que vamos a tener que hacer algún cambio. Entonces, a esto se le llama seguimiento, pues, a esa recopilación de datos de cómo está funcionando este proyecto y pasarlo a las personas indicadas para verificar si hay que hacer cambios, ¿sí? El siguiente paso es el control. Se llama control a la función que utiliza los datos proporcionados por el seguimiento para llevar la ejecución real del proyecto de acuerdo con los planes previstos. Entonces, esos datos que nosotros recopilamos en el seguimiento los vamos a utilizar con esta función que se llama control, ¿sí? Y por último, llegamos a la parte de la evaluación. La evaluación, obviamente, es una fase posterior al control. Y aquí en la fase de la evaluación es donde nosotros emitiremos un juicio sobre la calidad y efectividad del proyecto. En definitiva, controlar implica tomar las medidas correctivas necesarias cuando los hechos difieren de lo previsto, más de lo que se considera admisible para cada proyecto. Entonces, como se los decía al principio, esos datos que se recopilaron van a estudiarse, van a evaluarse y aquí vamos a identificar si necesitamos hacer cambios o no, ¿sí? Pues para establecer un seguimiento adecuado del proyecto, necesitamos conocer qué información es la que se necesita para realizar un control efectivo del mismo, dependiendo de las características del proyecto. Se actualizará el programa semanal o mensualmente. No podemos tener una receta de cocina y decir que vamos a identificar en todo proyecto los mismos elementos. Tiene mucho que ver el tipo de proyecto que se está trabajando. ¿Sí? Si estamos hablando de un proyecto de software, muy probablemente los elementos que vamos a revisar son los requerimientos del cliente. Si esos requerimientos, tanto los requerimientos funcionales como no funcionales, están cumpliendo con las expectativas del cliente, ¿verdad? Y del sistema en sí. El último paso de la gestión de proyectos es la evaluación. Cuando se ha acabado, se tiene la oportunidad de aprender de los errores. El análisis de los mismos hará las decisiones futuras más realistas. Entonces, es como todo, muchachos. Al paso de ir nosotros experimentando, vamos adquiriendo conocimiento. Experimentamos y adquirimos conocimiento, ¿verdad? Y como les mencioné, un proyecto terminado, recién terminado, no siempre es un proyecto que va a ir sin errores. Casi siempre van a surgir errores, los cuales se tienen que modificar. Y esos errores, como dije, es aprender de ellos para que en un futuro proyecto no nos vuelva a pasar. Bien, vamos a hablar de administración de recursos, ¿sí?
En la administración de recursos tenemos 4 tipos: los recursos humanos, los recursos físicos, los recursos técnicos y los financieros. Los recursos humanos, pues ya nos dice, ¿verdad? Debemos de disponer de personas adecuadas y capacitadas para realizar las actividades y tareas previstas. Entonces, tenemos que identificar qué es lo que vamos a asignar, qué tipo de recurso humano, cuántas personas, y tenemos que conocer exactamente cuáles son eh, los elementos o los requisitos que debe reunir cada una de esas personas que van a trabajar en nuestros proyectos. ¿Sí? Los recursos físicos van a comprender varios aspectos como terrenos, edificios, maquinaria, equipos, infraestructura, bibliografía, documentación, medios de transporte, tecnología. Sin embargo, este tipo de recursos no siempre deben ser adquiridos, pues se pueden cubrir o sustituir con lo que se tiene. Sí, muchas veces si ya tenemos una oficina, pues no vamos a requerir de ella, ¿verdad? A lo mejor pagar una renta, ahí sí ya entraría la parte de cómo vamos a administrar ese costo. Pero en cuanto a adquirir algún recurso de este tipo, sí tenemos que ver con qué es lo que contamos. Luego tenemos los recursos de tipo técnicos. En caso de que el proyecto contemple herramientas o recursos específicos, es necesario establecer las alternativas técnicas elegidas y las tecnologías a utilizar. De aquí estamos hablando, por ejemplo, si nuestro proyecto va a requerir de una red, ¿verdad? Pues qué tipo de computadora vamos a necesitar, cuáles son los elementos que van a cumplir con esa red para que el proyecto funcione correctamente. Y los recursos financieros hacen referencia al presupuesto necesario para la operación del proyecto. Se sabe que cualquier acción tiene un costo que es asumido por todas las partes comprometidas en su puesta en marcha. Sí, aquí estamos hablando de dinero. ¿Con qué dinero contamos? Si vamos a necesitar algún préstamo, si vamos a tener algún patrocinador. Entonces, básicamente estamos hablando de dinero. Un punto que es muy importante recalcar es que es muy complejo en la parte de la gestión de los proyectos, es el manejo de los recursos humanos. ¿Sí? Ahorita más adelante vamos a hablar del manejo de los recursos humanos, lo complejo que es. Pero en el manejo pues de los recursos o lo que es la administración de los recursos en la gestión de proyectos, pues no nada más es decir, ok, tengo este recurso, tengo esta tarea y se va a asignar a tal actividad, sino que es importante que conozcamos las características de esos recursos para que en base a las que se cumplan esas características, la asignación que se haga pues sea más inteligente, de tal manera que la tarea que se realice se garantice que cumpla con los parámetros de eficiencia ideales. Entonces, tenemos que conocer pues el recurso que vamos a asignar y qué características deberá tener ese recurso que vamos a asignar. Los aspectos de los recursos humanos a tomar en cuenta. Bueno, ya mencionábamos que el recurso humano es, bueno, yo diría que es el más complejo de manejar. Como quiera, los recursos financieros, los recursos técnicos, los recursos, los otros tipos de recursos no manejan tanto problema. Sin embargo, el recurso humano es muy problemático debido a las condiciones de humano, justamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué aspectos debemos de tomar en cuenta nosotros en los recursos humanos? Bueno, pues tenemos que conocer las destrezas, qué habilidades, qué experiencia tiene y cuánto nos cuesta ese recurso, ¿verdad? Para poderlo asignar a la tarea adecuada. No podemos tener una persona muy experimentada para hacer un trabajo, digamos, esencial o básico, ¿sí? Porque entonces estaríamos tirando dinero. Mientras más experimentado sea el recurso, obviamente su costo va a ser mayor y por lo tanto es importante considerar si la tarea que va a realizarse en el mismo tiempo, empleando un recurso de alta experiencia o varios recursos de mediana o baja experiencia,
siempre tratando de optimizar los costos y tiempos. Entonces tenemos que saber exactamente qué necesitamos, para qué lo necesitamos, cuánto tiempo lo vamos a necesitar, ¿sí? Optimizar el número de recursos asignados a la tarea. Como les mencionaba, no podemos tener 2 analistas si sabemos que esa tarea la puede hacer perfectamente una sola persona. Porque a mayor cantidad de recursos asignados a una determinada tarea, obviamente el costo va a tener que ser mayor y pues eso viene a repercutir en el costo del proyecto. Tenemos que evitar exceder las horas diarias del trabajo del recurso para no caer en el pago de horas extras. Generalmente el costo de una hora extra es mayor que el costo de una hora de trabajo normal y sin lugar a dudas la optimización de costos es otro de los aspectos a tomar en cuenta en la gestión de proyectos. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta, tenemos que conocer un poquito acerca de lo que son las leyes laborales. Por ejemplo, una hora extra, todos sabemos que se paga al doble, ¿sí? Los horarios de trabajo tienen mucho que ver. Si se trabaja en la mañana es una hora, si se trabaja en la tarde es otra hora, si se trabaja en la noche es otro costo, ¿ok? O si se trabaja en días inhábiles o días no laborables, sus costos también varían. Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta todos estos elementos. Durante la fase del seguimiento del proyecto, realizar las reasignaciones de recursos necesarios que permitan mantenerlos en el máximo de su productividad. Entonces, no digo que seamos, que queramos aprovecharnos de nuestro recurso humano, ¿sí? Pero sí tratar de aprovecharlo al máximo. Evitar subutilizar al recurso asignándole otras tareas cuando esté disponible. Esto implica, ¿verdad?, que no vamos a poner al administrador del proyecto a que haga análisis, porque obviamente el administrador del proyecto nos va a costar mucho más que el analista. Entonces, es importante pues que identifiquemos las tareas que hacen. El éxito o fracaso de un proyecto está medido en función del logro de sus objetivos y posteriormente por la administración de los recursos asignados al mismo. Tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Si nosotros estamos logrando nuestros objetivos, entonces vamos a tener éxito, probablemente, ¿verdad? O si no logramos sus objetivos, pues vamos a fracasar. Ahora, ¿por qué? Pues puede ser porque los recursos no los estamos asignando o no los estamos administrando adecuadamente, ¿sí? Entonces, se precisa aplicar 3 procesos para las gestiones de los recursos asignados. Estos 3 procesos son los siguientes. Primero, la planificación de los recursos. Tenemos que identificar qué tipo de recursos materiales vamos a necesitar, qué cantidad, por qué periodo de tiempo los vamos a necesitar. Entonces, identificamos los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta las tecnologías disponibles, la utilización de los recursos internos y de recursos existentes en el mercado, así como las restricciones existentes para el uso de tales recursos. Entonces, no es cruzarnos de brazos, muchachos. Tenemos que saber perfectamente qué necesitamos, cómo lo necesitamos, cuándo lo necesitamos, qué tanto lo necesitamos. Esa es planificación. Ahora, asignación de recursos. Bueno, ya sabemos qué necesitamos. Todo. Tenemos perfectamente medido qué necesitamos. Ahora, en la asignación de recursos, estamos hablando de obtención de los recursos materiales, su asignación al proyecto y su retirada durante la desactivación del proyecto. Partiendo del análisis de qué recursos se tienen, definir cuáles falta establecer en el plan de acción para conseguir lo que faltan. Es entonces ahí donde el concepto de administración estratégica entra en juego. Entonces, ya tenemos bien identificado qué necesitamos, qué tanto, tenemos ya todo bien medido. Ajá. Ahora vamos a ver qué tenemos para ver si
vamos a necesitar adquirir, si nos van a prestar, es decir, cómo vamos nosotros a asignar esos recursos que tenemos a nuestro alcance o bien cómo vamos a obtener los recursos. Y con esto damos por terminada esta primera parte de supervisión y control del proyecto. Buenas tardes.